Hola, soy Elena y en el vídeo anterior visitamos Cotonú, Gambier, Porto Novo y Alosholi. Hoy vamos a conocer a los Fula, Fulani o Pel, pueblo nómada por excelencia en África. A pesar de estar muy influenciados por el Islam, prosiguen con una tradición muy arraigada y hombres y mujeres mantienen tatuajes faciales. Su forma de vida está marcada por el ganado, la transhumancia y el culto a la belleza. Tanto a los hombres como a las mujeres les fascinan los gorros, los tatuajes y el maquillaje. Para mí fueron verdaderamente un pueblo fascinante. Después de una pequeña caminata llegamos a la aldea. Los hombres estaban trabajando fuera, así que solo conocimos a los niños y a las mujeres. El precio para entrar, caramelos para los niños y pendientes y pintalabios para las mujeres y los hombres. Como veis, viven en estas casas, son nómadas. Y de nuevo una parada en el mercado local para aprender un poco más sobre los productos locales. Los huesos fuertes y tiene fuerte, más fuerte. Calcio. Calcio, no solamente calcio, pero va a ser si es un niño, va a ser un niño, el zapatero. Ya. ¿Hora de comer? El vudú es reconocida como la religión oficial en Benín. Es un sistema de creencias y manera de vivir que incluye música, bailes, arte y medicina. Aquí el vudú carece de las connotaciones negativas a las que estamos acostumbrados en el mundo occidental. Los sacerdotes son los intermediarios entre la gente y los dioses y por medio de ofrendas como esta gallina pueden interceder por nosotros y pedir ayuda a sus dioses. Sí, pero estamos... No existía, porque para... Mira, Umar, ¿qué dice? que nos dice... Nos están... Miro Jivia. Como sabéis, una de las cosas que más me gusta de África es conocer a su gente y explorar sus pueblos. Esta es una cooperativa de mujeres en las que se prepara harina de mandioca. El proceso es largo, cada mujer tiene su responsabilidad. Son fuertes, casi tan fuertes como los hombres. De un ataque para que puedan ser protegidos. Así tenemos el Palacio Real aquí, pero toda esta zona, esta familia. Llegamos a Sabalú para visitar el pueblo y el Palacio Real, que están en una colina. En el interior no se pueden tomar fotos, pero aquí os dejo algunas vistas. El nombre, ¿ok? Y vamos a entrar al Palacio Real ahora mismo. Vale, vamos a entrar en una ONG ahora que ayuda a sacar niños de la calle y les da un oficio. Entonces, como veis, están aquí aprendiendo a coser y aquí están planchando. Y ahora vamos a entrar a ver un poquito por dentro qué es lo que están haciendo. En Benín casi no existen gasolineras, la mayoría han cerrado porque no pueden competir con la gasolina de contrabando que viene de Nigeria y que abastece a la población en todos los rincones del país. Tuvimos también la oportunidad de conocer de cerca un proyecto de desarrollo que se está implementando en Niki, de la mano de Chema Caballero. Estas mujeres son productoras de manteca de karité en el poblado de Sansi-Gando, cerca de la frontera con Nigeria. Para llegar a él hay que internarse por caminos de tierra, los mismos que siguen los contrabandistas para cruzar la frontera con Nigeria. Estamos en una aldea creada por una organización. Bueno, ella es la presidenta de esta organización. Los Gandó son maribás que hablan el Fulfulde, el idioma de los Pel, por haber sido criados por estos.
A veces, un niño baribá al nacer es acusado de brujo, por ejemplo, porque le nazcan los dientes de arriba antes que los de abajo o cualquier otra cosa. Entonces eran tradicionalmente entregados a los Pel, y estos lo criaban a cambio de trabajo hasta que se hacían mayores y se independizaban. Y para los que no conocéis África, tomar una foto de grupo no es algo fácil, como podéis ver. Después de la foto, los niños descubrieron mi gel de manos y todos querían probarlo. Wait. No, attends. Ils vont finir ça, elles vont finir ça. Ça va. Y de nuevo decimos adiós a gente encantadora y hola a las lluvias torrenciales propias de la estación lluviosa. Hora de hacer compras también. Si te ha interesado mi viaje a Benín, no te pierdas mi siguiente vídeo.